La niñez de Norma Jean, conocida posteriormente como Marilyn Monroe, fue muy difícil. Ella misma habló de cómo vivió y se desarrolló esta época de su vida. Ese testimonio es muy valioso para comprender quién era ella realmente. Hoy vamos a reconstruir lo que Norma Jean contó, y a explicar desde una perspectiva psicológica, cómo afecta a una persona adulta una infancia como la suya. Porque la realidad es mucho más compleja que esas ideas reduccionistas y simples, que se limitan a decir que Norma Jean era una mujer frágil y débil. En psicología, esos términos y esa visión no son en absoluto apropiados para explicar y comprender. Después de ver este vídeo, serás capaz de valorar todo lo que Norma Jean hizo, todo lo que consiguió, y por supuesto, podrás empatizar con ella, y desechar todos los mitos que la presentan como una mujer débil y sumisa. Comencemos. La infancia de Norma Jean estuvo marcada por la orfandad. Esto dejó una profunda huella en quién sería la famosa actriz Marilyn Monroe. Hablemos un poco de psicología para comprender el motivo. Para que un niño se desarrolle, es imprescindible que cuente con un espacio en el que se le valore y se le brinde afecto. Un niño tiene que sentirse querido y protegido. Solo de esa forma podrá desarrollar su autoestima. Emocionalmente, un hogar seguro y afectuoso permitirá que niños y niñas puedan enfrentarse al mundo después. Si no es así, es muy posible que no disponga de herramientas para encajar los problemas de la vida. En el caso de Norma Jean, veremos que la soledad, el desamparo y el rechazo que sentía harán que pase por etapas depresivas, en las que no puede dejar de llorar y de pensar en que el mundo es injusto. Estas situaciones que vivió en la infancia, al no haberlas tratado con terapia desde muy temprano, serán la causa de que en muchos momentos difíciles, aflore y se manifieste el dolor que sintió de niña. Y es que cuando un niño o niña sufre en la infancia, no podrá evitar, ante un problema en su etapa adulta, volver a sentir aquel abandono de la infancia, aquella sensación de que no puede huir del dolor, o de que no hay solución a lo que le está ocurriendo. Esto no quiere decir que crecer en un hogar seguro vaya a hacer que las personas adultas no sientan nunca dolor. El dolor es parte de la vida, pero la diferencia es que un niño o niña que se sintió querido y protegido, será capaz de aceptar que existen problemas, y podrá enfrentarlos sin que al dolor que ya siente, se sume el dolor que sintió en su infancia. Un trauma o experiencia dolorosa que no se resuelve, hacen que cuando nos sentimos mal en la adultez, nuestro cerebro nos recuerde más si cabe, que ese sufrimiento ya lo experimentamos en el pasado. De esta forma, nunca cerramos un capítulo de nuestra vida, porque la existencia se convierte en una serie de dolores, que se van sumando en vez de desaparecer y calmarse. Norma Jean vivió en varias casas de adopción. Ella no sabía que no era una hija biológica de sus padres, hasta que se lo dijo la que pensaba que era su verdadera madre. Reconstruyamos lo que ella contó. Mi madre me dejó con otra familia, porque debido a su enfermedad mental, no podía cuidarme. Por hacerse cargo de mí, mi mamá le pagaba a la semana $5. Un día, mi madre adoptiva me dijo que dejase de llamarla mamá, porque ella no era mi verdadera madre, y tampoco su marido era mi verdadero padre. Descubrir esto fue muy doloroso para la pequeña Norma Jean. Cuando un niño recibe una noticia como esta, su mundo se rompe en pedazos. De pronto, toda la seguridad y certezas que tenía, desaparecen. Cuando el cerebro se está formando en la infancia, es vital que niños y niñas tengan un hogar seguro. Esto es perfectamente comprensible, si nos retrotraemos a la época histórica de nuestros ancestros. Para un ser humano, era fundamental vivir en compañía de sus semejantes. Solo así era posible su supervivencia. Un ser humano sin nadie más que él mismo, estaba condenado a ser devorado por un depredador, a fallecer a causa del calor o del frío, o a herirse y no poder ser protegido mientras se hallaba convaleciente. En nuestro ADN ha quedado esa interdependencia y necesidad de los demás. Por ese motivo, cuando un niño no tiene a sus verdaderos padres, su miedo, su vacío y su sensación de desamparo, pueden compararse al que sentían nuestros antepasados si se perdían de su grupo. Es por esto que un niño o niña que no ha tenido un hogar seguro, vive su adultez con inseguridades y miedos. Para ellos el mundo es un lugar peligroso, del que desconfían, porque nunca se han sentido protegidos. Y al no haber en su cerebro recuerdos o emociones vinculados a la seguridad, será difícil que pueda sentirse seguro, cuando tenga que salir solo al mundo en la etapa adulta. En los niños queda una huella de dolor si su infancia no es como debería ser. Esto sucede cuando no reciben lo que necesitan, como por ejemplo, afecto y cariño. Y ellos se pueden dar cuenta de que las cosas no marchan bien, porque comparan su hogar o su situación con el de otras personas. Así lo describió Norma Jean, que veía que sobre ella recaían unas responsabilidades, que no tenían sus hermanos adoptivos. En la casa en la que vivía no me sentía querida. Ni siquiera me sentía parte de la familia, tan solo una especie de sirvienta. Para mí, todo era soledad, y yo necesitaba atención y afecto. Y tanto era así, que incluso pensaba en dejar de vivir. Me daba cuenta de que esa situación no era normal, puesto que a otros niños los abrazaban y les decían cosas bonitas.
Esta dolorosa situación se mantuvo en el tiempo, y cuando un ser humano vive algo que le causa sufrimiento, y de lo que no puede escapar, se da lo que denominamos indefensión aprendida. Es decir, una persona se resigna, porque piensa que es imposible cambiar lo que le ocurre. Esto es algo que también encontramos en la historia de Norma Jean. Pasé por un total de 9 hogares de acogida hasta que tuve 16 años. En estas casas, yo hacía las tareas, pero me mantenía callada. Ya había asumido que no iba a ser considerada una verdadera hija, y que no tendría juguetes ni ropa nueva. Eso estaba reservado a los hijos biológicos. Yo me resigné a ser siempre la última. Un ser humano no puede soportar mentalmente tanto dolor, aunque se haya resignado a que jamás podrá escapar de lo que le hace sufrir. Así que su cerebro busca formas de sobrellevar la situación, y muchas veces recurre a la disociación. Esto quiere decir que una persona desconecta de la realidad, y se escapa a un mundo que su imaginación inventa. Es algo similar a cuando nos quedamos absortos en nuestros pensamientos, recordando o fantaseando con algo. Y la disociación parecía ser algo que le ocurría también a Norma Jean, que se inventaba mundos diferentes para evadirse de la realidad, y poder sentir otras cosas que no fuesen la tristeza, la soledad, y el rechazo. Comprendámoslo mejor a través de sus palabras. Para poder sobrevivir emocionalmente a la tristeza y soledad que sentía, no dejaba de soñar despierta, y de cambiar en mi mente lo que sucedía para hacerlo más atractivo. Por ejemplo, cuando tenía que servir la mesa, evitaba ser consciente de que era una niña, colocando los cubiertos en una casa de adopción. Y para ello, me imaginaba que era una bella camarera de un hotel elegantísimo, a la cual todos se quedaban mirando. Este es un ejemplo de cómo Norma Jean trataba de voltear una situación que la hacía sufrir, para convertirla en otra completamente opuesta. Es decir, a ella le causaba tristeza que la considerasen una sirvienta, y que no pudiese ser igual que los hijos biológicos de las parejas que la acogían. Y para sobrellevar mejor las tareas que la obligaban a hacer, su mente optaba por reinterpretar esa servidumbre, y convertirla en otra cosa muy diferente. De esta forma, pasaba de ser la criada de su familia de acogida, y de sentir que ella era rechazada, para convertirse en una hermosa camarera, que trabajaba en un lugar muy distinto a aquel en el que vivía, y a la que a diferencia de lo que sucedía en su casa, todos prestaban atención y se volteaban a admirar. A través de la disociación, una persona puede vivir todo lo que desea, puesto que la imaginación no tiene límites. Por eso, en las fantasías de Norma Jean, aparecía su padre, al que deseaba conocer, y que para ella era sinónimo de aceptación, afecto y atención. Imaginaba que mi casa adoptiva era un verdadero hogar, que mi padre me estaba esperando, y que me regañaría por no haberme puesto las botas de agua. Inventar que tenía un padre que me esperaba en casa, y que se preocupaba por mí, hacía que no me sintiera tan sola. Ha sido muy fácil juzgar a Norma Jean, y considerarla una rubia tonta que tan solo tenía un cuerpo deseable. Pero hoy podemos hablar con los conocimientos que la ciencia nos ha aportado, y desechar con fundamentos esas ideas injustas y erróneas. Para apoyar nuestro trabajo, tan solo déjanos un comentario y suscríbete. Eso nos ayudará para seguir creando vídeos como este.